veces en la semana leemos la palabra? Porque conocer a Jesús es conocerlo a Él. ¿De dónde lo vamos a conocer a Él? En la palabra, no es lo que te digan, porque sí te pueden decir, te puedes escuchar a otros que hablan, pero qué bueno es leerlo de la palabra. Mirá lo que hace Jesús, mirá lo que hizo. Mirá cuando yo le canto, puedo vivir lo que Él estuvo pasando, lo puedo conocer así. No puedo conocerlo de otra manera. Es como cuando nos ponemos de novios. Nos pusimos de novio algunos y otros están ahí y los otros, bueno, ya están sufriendo. Pero uno quiere conocer más a que después va a pasar una vida con él, viviendo al lado, o una vida con ella. El enamorarse es conocer, querer saber todo, estar siempre con él, siempre con ella. Es así, ¿cierto? Bueno, si estás enamorado de Jesús, vas a leer la palabra. No lo vas a hacer sí porque tenés la convicción, tenés fe, todo es sí, pero Dios quiere que vos lo conozcas a Él. Y esto ya lo repetí muchas veces y ahora esta pastora siempre dice lo mismo, ¿no? Pero conocer a Jesús, sí. Yo, sí, no, Romina, no decimos esto, pero es esto, hermano. Yo cuando hoy cantaba, yo decía, ¿qué tanto? Miren, esta semana nos pasó en la reunión de señoras. No sé si estábamos en la alabanza, ¿no? Estábamos cantando. Gracias a Dios que mi casa también, si no me escuchan porque no cantamos tan bien, no es decir música ni nada, pero lo cantamos con el corazón, ¿no? Y justo tocan el timbre. Porque a mí el timbre me tiene... Sí, está ahí. Bueno, un día iba a poner no toque el timbre porque la señora tocan el timbre justo, hay un timbre largo, que no es el timbre que conozco. Entonces dije, ay, justamente es este pibe que siempre viene a pedir y ya me tiene hasta acá, porque le doy, pero yo no puedo estar dándole todos los días. ¿No? Entonces déjame respirar 4 días por lo menos. Bueno, y pensé que era él, mal pensado. Cuando salgo a la puerta, mi coche estaba afuera porque yo busqué a las señoras para tener la reunión. Había un muchacho con una silla de ruedas con la chica que lo traía. Estaban detrás del auto mío en la calle. Entonces, se ve que la chica vino, tocó el timbre y se fue a donde estaba él. Y es el muchacho que vive en la otra cuadra de mi casa. Ese que tienen todas las... Vieron, no sé si ustedes ven, pero hay que tienen todas las pasadas. Se lo hicieron porque él estaba afuera, pasaron a alguien en la moto para vengarse del hermano, que es un policía de Martínez, que ahora vive acá, creo, aquí enfrente. Le quisieron tirar a él y estaba este muchacho, el hermano, y lo balearon y quedó paralítico. Y entonces le han hecho toda esa vereda para que él pueda con la silla de ruedas andar. Pero me sorprendió tanto, porque yo los conozco de chicos a ellos. Me sorprendió tanto de verlo y tenía una cara, como diciendo perdón, que la estamos molestando. Y dice, no, es que yo quiero hablar de acá. No, yo abrí el portón para poder hablar. Y entonces ahí la chica lo subió y ya lo había subido hasta la entradita ya no de la vereda, sino la entradita. Dice, no, señora, perdón, nos conocemos de tanto tiempo. Sí, yo te conozco, Cristian, le digo. Sí, porque quería decir, no la quiero molestar, quería hablarle, hacer una pregunta. Y como usted, claro, cuando uno pasa con el auto lo ve, yo siempre lo saludo a él. Y él siempre me levanta la mano y me saluda. Él con su hermano eran unos vagos de 7 suelas, porque eran así. Ahora él ya no, porque él ya está limitado. Y yo decía, ¿qué querrá este chico, no? Pensé que pedir o alguna cosa, pero él me dijo, mire, yo le pido disculpas porque lo conozco de tantos años, te conoció a mi mamá, conoció a mi papá, que ya no están más. Y yo así, yo te conozco y yo te conocía cuando vos estabas bien.
¿Sabes que cuando te pasó a vos el accidente, nosotros con mi esposo oramos por vos, Cristian, porque nos pareció injusto que era para otro y que le pasara esto a él. Y se puso a llorar. Le agarró una emoción tan grande, pero ella estaba con un estado así muy sensible. Entonces yo dije, bueno, Cristian, quede tranquilo. Si usted no sabe todo esto que estoy pasando, todo esto que estoy pasando para el asunto de cada vez como que estoy más abajo, las prestaciones no están abiertas, quieren sacar hasta de la discapacidad la ayuda, y todo esto me afecta a mí cada vez. Sí, yo te entiendo. Entiendo cómo te sentirás y todo esto, que tengo amigos, tengo amigos que también pasan esta situación. Y entonces, resulta que después de tanto que hablamos así, él dijo, yo le quería preguntar por el auto rojo. Si usted está para venderlo, esto, tengo tantos vendedores. Y le dije, bueno, mira, no, estoy haciendo los trámites, se nos atrasó por un montón de otras cosas, que lo de mi hijo, y empezó a hablar de mi hijo porque lo conocía, se conocen todos ahí en el barrio. Y después le dije, bueno, yo si cualquier cosa usted lo quiere vender y los papeles están, y me dio una forma que es legal, porque después lo hablé con Karina, que es legal, que lo podría hacer también, hasta que se salgan los papeles. Y después cuando terminé de hablar así me dice, ¿no me puede dar un abrazo? Le quiero dar un beso. Y cuando yo lo abracé, hermanos, lo abracé fuerte, como si fuera mi hijo, ¿no? Lo abracé fuerte, y él me besó en la cara y se puso a llorar. Y me dijo esto, no sabe lo bien que me hace este abrazo. Jamás hubiera pensado que este pibe viniera. Jamás pensé que iba a abrazar a este chico. Jamás, chicos, son muchachos. Jamás. Y entonces yo le empecé a hablar de Jesús. No sé, estoy orando por Cristo. No sé lo que Dios hará. Pero amables. Y yo estaba pensando, ¿qué tenemos para dar nosotros? Conmovemos con un abrazo, con una puesta de mano en el hombro. Conmovemos que a veces queremos hacer grandes cosas, pero eso solo, la necesidad de tener a alguien que lo ame en un momento porque el amor no surge para nosotros, sí, porque nosotros podemos amar a una persona, no es ese amor que cuando nos conocemos todos, pero es esa sensibilidad, esa misericordia que uno tiene porque tiene a Cristo en su vida, ¿sí? Entonces, somos importantes en la sociedad. Pero ahí está, ¿cuánto tenemos de Jesús en nosotros? ¿Cuánto otros ven de Jesús en nosotros? ¿Cuánto de nosotros podemos que fluye de nosotros y le hacemos bien al otro? Hermano, yo cuando estaba leyendo ayer la palabra y Luz se vino para acá, aproveché y me puse hasta que llegó, y me puse a hablar y a leer y a hablar con Dios, porque son tiempos en que tenemos que tener una relación con Dios, ¿entienden? No solamente el conocimiento, porque todos conocen a Jesús, todos conocen, pero nosotros tenemos que conocerlo en profundidad, en intimidad, porque eso se refleja, le digo que se refleja. Miren, cuando estaba leyendo y abrí la palabra y estaba buscando, estaba leyendo otras cosas, pero leyendo todo por este versículo que dice, yo vine para buscar, que no lo encontré al fin, ya sé dónde está porque mi mente sabe, yo vine para buscar lo que se había perdido.
Y buscando el versículo, me dio el Señor así la palabra en San Mateo 4. Y pensando, y empecé a pensar, y empecé a elaborar, y empecé a buscar. Y el Señor me hablaba a mi alma, y la palabra, el Espíritu Santo fluía y me decía, fíjate lo que pasó en este tiempo. Sí, ya lo leyeron muchas veces, sí, lo leímos muchas veces, sí, lo hablamos muchas veces, pero yo quiero hablarte a vos otra vez de nuevo, para que vos te des cuenta que yo estoy en las peores situaciones de la vida. Estoy en la bonanza, pero también estoy en la tormenta. Estoy cuando las cosas son buenas y estoy también cuando las cosas no son tan buenas. Cuando ya te parece que ya está perdido todo, y cuando vos a veces con tu fe, sí, tenés fe, pero en algún momento vos estás temblando y diciendo, ¿dónde estás? Y yo estoy. El Señor me hablaba y me daba así la palabra. Y dice en Mateo 14, y yo quiero compartirlo con ustedes. En Mateo 14, el versículo 22. Pero después, cuando terminé que el Señor me dio, me empezó a dar también de lo que pasó antes de cuando ellos pasaron el tiempo de Señor en la tormenta con los discípulos. Dice en el 22, y después vamos a hacer una referencia quizás a lo de atrás. Dice que después que vieron que seguían a Jesús la multitud, después que cuando Él los vio y tuvo misericordia y les quería dar de comer a toda esa multitud que tenían, y ¿de dónde vamos a sacar? Hizo ese milagro con unos peces y con unos pedazos de pan, y hizo un milagro. ¿Quiénes estaban para servir a Jesús? ¿Quiénes estaban? Los discípulos. Los discípulos que estaban cerca de Jesús, los que seguían a Jesús, los que estaban con Jesús, los que conocían a Jesús, los que vivían con Jesús, eran los que vieron el milagro más grande, porque los que estaban por allá les repartían las cestas, pero pensarían que allí tendrían una canastona grande y que no, era el milagro de darle de comer a tantos miles de personas por la oración y porque Jesús hizo ese milagro, no los podía dejar ir. Y se multiplicaban los peces, se multiplicaron, y se restó, y levantaron lo que restó, no sobró todavía. Pero ahora están ellos, los discípulos, con Jesús. Dice, enseguida Jesús hizo, en el 22, a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, después que despidió a la multitud, dice el 23, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y lo que me gusta, porque nosotros podemos conocer más de Jesús, lo podemos conocer más a Jesús, leyendo la palabra. Pero también podemos conocernos a Jesús cuando ¿qué? Cuando oramos. Jesús había estado dando, había estado hablando, había estado haciendo maravillas, sanaciones, liberación. Cuando terminó de hacer esto, cuando despidió a los discípulos para ir a la otra ribera, le dijo, vayan muchachos. Y él se fue, ¿a qué? A orar. Es como que tenía que recargar pilas. Tenía que estar en una relación con Dios. Ustedes vayan. A mí lo que me gusta es cuando Jesús le decía, vayan para allá. Ellos no. En ningún lado dicen que, ¿a dónde vas vos? Cuando fueron, ¿se acuerdan cuando fuimos con la samaritana? El Señor, ellos dijeron, vamos a comprar pan. Le dijeron, vamos, Jesús. No, el Señor no, ¿cómo decía? Vayan. Y ellos ni siquiera vieron cuando nosotros dicen,
tenés que hacer esto, ay, ¿por qué tengo que hacerlo? O sea, ¿por qué no lo hace la otra? Porque nosotros tenemos esas cosas. Y en el ministerio yo veo que pasan esas cosas, ¿no? Pero acá Jesús le dice, vayan, yo ya voy a ir. Y ellos se fueron, porque confiaban. Dicen, yo no sé cómo hará, pero tomará otra barca y nos alcanzará. Pero ellos iban porque Jesús lo mandó y él fue a orar. Dice la palabra que él fue a orar, ¿sí? Para que nosotros aprendamos, ¿sí? Y dice, y ya estaba la barca, estaba él solo, terminó de orar porque Jesús era más largo que Ruth, más largo que mi hijo David, porque es verdad, mi hijo David cuando oraba, cuando tenía que ir a la reunión, como siempre uno se estaba preparando, orábamos, oraba, él se iba a la pieza a orar, hermano, lo teníamos que saber. Que era la hora de la reunión, que pasaba una hora, más de una hora orando, cuando él andaba bien con Jesús. Oraba, pero no podía creerlo que orara tanto. Nunca había una persona que orara tanto. Abraham, pero de los que yo conozco, y así era. Y Jesús también tenía mucho para hablar con su Padre. Yo no sé si le pediría todas las cosas que voy a hacer mañana, que no voy a hacer. Pero ahí Jesús estaba orando. Y dice que cuando él, ahora ya terminó del Padre, y empezó, y hay cosa maravillosa, porque Jesús nos maravilla y nos sorprende siempre. Tenía que alcanzar a los discípulos. Pero no era que él quería ir a la barca, él tenía que pasar a la otra orilla, porque le había dicho que fueran para la otra orilla. Y entonces se hizo algo que solamente Jesús podía haber hecho, y lo hizo otro más que ya sabemos. Empezó a caminar sobre las aguas, pero era Jesús, diríamos nosotros. Jesús podía hacerlo, ¿sí? Dice, y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque había viento. En ese lugar siempre se levantaban tormentas repentinas, así de mucho viento. Dice que el viento le era contrario y la barca tendía remos para ayudarse. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y cuando ellos vieron a Jesús caminando hacia el mar, hacia ellos, los discípulos viéndole andar sobre el mar, miren lo que dijeron, se turbaron, y ahí me di cuenta, vieron que acá decimos a veces, ¡ay, un fantasma!, ¿no? Allá también querían los fantasmas. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron los discípulos? Un fantasma, se asustaron. Lo tomaron a Jesús como un fantasma. Dice un fantasma y empezaron a dar, ¿qué? Voces de miedo. Estos hombres no gritaron cuando estaba la tormenta. ¿Qué no era la tormenta? El viento que no los dejaba, no gritaron, pero sí gritaron porque ahí les agarró temor cuando vieron a Jesús que venía caminando, pues que la intención de Jesús era pasar al lado. Chao, chicos. Y para irse al otro lado, no era la intención de él subir a la barca, ¿sí? Dice, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temas. Marcos lo dice así, porque Jesús quería pasarlos, o sea, que iba a pasarlos, pero cuando ellos, ¿cómo? Ya era un milagro. Ya era un milagro, los iba a pasar, pero ellos cuando lo vieron, gritaron. Entonces Jesús les dijo, se paró, dijo, tengan cuidado, estén tranquilos, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, como siempre, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y hermanos, esta es una de las cosas que a mí me llamaba la atención y que me mostraba el Señor.
¿hay algún Pedro aquí? ¿Hay algún Pedro aquí? Hay que saber, pensá, no hables y pensá. ¿Hay algún Pedro aquí que aunque la tormenta esté fuerte, cuando parece que todo se viene abajo, cuando parece que hasta los cielos estuvieran cerrados, hay algún Pedro que diga, quiero caminar hacia vos? No contestemos rápido, porque a veces somos rápidos de contestar, porque claro, tengo fe y sentada en el banco y sentado en una silla, puedo decir esto. Pero en realidad Pedro, y por eso quizás se destaca tanto Pedro en el Nuevo Testamento, el compañero, el arrojado, el que hacía preguntas, el que no se quedaba, el que era siempre un desafío en lo que preguntaba, aunque después lo negó. Pero era él, Pedro. De todos los que estaban allí, Pedro dijo, si eres tú, oh Pedro, tenías fe, pero también estabas dudando si era Jesús el que estaba apareciéndose en medio de esa situación. Y ahí está Pedro diciéndole, si sos vos, si eres tú, manda. Miren, ahí le da reconoce el poder, porque si no, ni se bajaría de la barca. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero una de las cosas también que quiero destacar es la respuesta de Jesús cuando dijo, no teman, yo soy. Y este yo soy, ¿se acuerdan cuándo lo dijo Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo lo dijo que parecería que fuera la primera vez? Moisés. Con Moisés, cuando estaba en la zarza. Cuando estaba para salir a una misión que Dios le dio, cuando Dios se le apareció para decir, mira, te tuve en el palacio 40 años, te tuve en la Universidad de Lata, en el desierto 40 años, y hoy me aparezco para decirte, vas a ser aquel que va a sacar al pueblo de la esclavitud. Y ahí se le aparece entre medio de las llamas y le dice, ¿qué les digo yo que al pueblo egipcio? ¿Qué les digo que me manda que saque al pueblo de Israel? Y ahí entre las llamas Dios le dice, yo soy. Ese yo soy, Jesús lo repite tantas veces en el Nuevo Testamento. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Hermanos, si vos te lees muchas veces, yo soy, dice Jesús. Ese yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy el que está desafiándonos a poder caminar aún sobre las aguas, sobre este tiempo tan difícil que estamos pasando. Tiempos en que como que dicen, se terminaremos el año como el mismo presidente. ¿O cuántos nos han preguntado? ¿Terminaremos este año y tendremos comida para poner en la mesa? ¿Terminaremos este año y tendremos para pagar el alquiler? ¿Tendremos para pagar? Hermanos, nosotros tenemos un Dios de poder. El gran yo soy está con nosotros. Nosotros, acuérdense que somos ciudadanos del cielo. Estamos en la tierra, sufrimos en la tierra, luchamos en la tierra. Pero acuérdense de este versículo que yo les había dicho la otra vez, que fue preparados para la victoria. Cuando en Daniel, Dios le dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. No necesitamos esfuerzo. Y Pedro es un ejemplo, porque Pedro le dijo, si eres vos, si sos vos, Jesús, que yo manda vos, porque a veces nos queremos mandar como queremos para trabajar para el Señor.
A veces no hacemos cosas porque no las hacen como yo quiero. Están equivocados. Entonces me hago a un lado. Entonces tengo dones y los dejo dormir. Hermanos, tenemos que pedirle a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si vos me mandás, aunque yo tengo este pensamiento, quebralo en el nombre de Jesús. Porque vos querés que yo vaya, que ande, que me esfuerce, que actúe. Y Pedro fue uno de estos. Anda que yo vaya vos. Y entonces Jesús dice esto. Ven. Ven. Este es un tiempo de una relación tuya y de él. Cuando vos le hagas preguntas para los grandes desafíos, porque era un desafío caminar sobre las aguas. Pero Pedro estaba dispuesto. A los otros ni se les ocurrió, pero él sí, porque tenía un potencial. Y le dijo, manda que yo vaya. Y él le dijo, ven. Aunque parece difícil las cosas, si el Señor te dice ven, si te dice el Señor podés, si te dice el Señor anda, es porque Él te va a acompañar, porque hay autoridad en Él y la autoridad está pasada hacia vos. Y Él le dijo, ven. Y descendiendo, y ahí está este Pedro me encanta Pedro, porque así como le puede negar o como así le puede decir, no vayas a la cruz, Jesús, no vayas, en otro momento, no vayas, no hacemos, nos quedamos acá, no, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Sal de mí, ¿qué? Si a mí me dicen eso, yo caigo desmayada. Me quedo frita, digo. Salí de acá, Satanás. Y me lo dije, yo jamás voy a trabajar para esto, porque nos ofendemos de dije, Pedro, siguió trabajando con el Señor, siguió siguiendo, no siguió. Convivió con Jesús todo ese tiempo. Aprendía de Jesús. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de la palabra? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de la forma de actuar? De la forma de dejar, no ofendernos. Ahí está Pedro. Era Pedro. Y le dice, descendiendo de la barca, Pedro, que empezó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Y cuando él empezó a caminar para ir a Jesús, es porque él estaba lleno de Jesús. En ese momento él caminó porque estaba lleno de Jesús. Porque todo lo que él quería hacer es ir hacia Jesús. Ahora, cuando empezó a ver que las bolitas eran bien altitas, comenzó a mirar y ahí empezó a hundirse. No se hundió, empezó a hundirse. Y hermanos, cuando nosotros a veces decimos, porque, y te lo puedo decir con experiencia, uno puede amar a Dios, estar lleno del Señor, pero en algún momento cuando te engancha una situación difícil, uno por ahí le puede pasar como a Pedro. Saqué la mirada ahí, empiezo a pensar, no voy a poder, no va a poder ser, no vamos a poder llegar.
La situación es difícil y nos puede pasar como a Pedro. Pero miren lo que hizo Jesús. Porque a veces siempre pensamos que Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero miren lo que hizo Jesús antes, hermanas. Miren lo que hizo Jesús antes. Cuando Él dice, pero el fuerte viento, mirando el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces ahí hizo lo que tenemos que hacer nosotros. Dijo, sálvame. Señor, sálvame. Dijo, Señor Supremo, sálvame. Y en el instante, al momento, dice la palabra, ¿qué hizo Jesús? Extendió la mano, lo trabó. Y después le dijo, hombre de poca fe. Esto me emociona, hermanos. Oh. ¿Nunca te sentiste así? ¿Nunca te sentiste así? El Señor no te va a empezar a acusar primero. Qué poca fe. No entendiste nada de lo que estás leyendo, de la comunión conmigo, tantas promesas que te doy. No. El Señor primero extendió su mano, le trabó la mano diciendo, acá estoy. Hermanos, este tiempo difícil, donde estás pasando dificultades, donde pensás que ya no podés más, que tus fuerzas se terminan, que parece que tus pies se están hundiendo, porque te pasan cosas a vos, y le pasan a tus hijos, y le pasan a tus nietos, y le pasan a tus tíos, y le pasa a la familia. En estos tiempos en que la situación económica está difícil, es el tiempo en que las enfermedades están a flor de piel, que se complican, en este tiempo en que vemos un país que está doliente, y que a veces también nos mirá, decirle al Señor así, salvanos, Señor. Y el Señor va a clamar tu mano y te va a levantar. No te quedes ahí en el piso, no te quedes ahí tirado. El Señor te quiere levantar porque tiene propósitos para tu vida, tiene propósitos para Jesucristo, roca eterna. Sí, Señor. Gracias, Señor. Esto es lo maravilloso de Dios. Esto es lo maravilloso de Jesús. No te va a dejar en el lugar en que estés, en la situación en que estés, en el problema que estés, sean grandes, o sean jóvenes, o sean niños. Muchas veces de los niños tenemos que aprender. Yo estaba hablando con Gabriel, una situación del nene de Nehemías en el colegio, y él dijo, un chico que dirá, no, a Jesús no le gusta que hagas esto. ¡Wow! ¿Cuánto tiene? ¿8 años? 9. Y no se avergonzó de decirle a los chicos, decir, no lo hagas, no. Él dijo, a Jesús no le gusta que tires las cosas así. En todos los niveles, cuando recurrimos a Jesús, Él está listo para tomarte de su mano. Y a mí me conmovió el corazón cuando Jesús tomó la mano de Pedro. Lo hizo. Yo creo que los piecitos, cuando tomó la mano, los piecitos de Pedro subieron arriba de nuevo. Y algo trabajó en Pedro grande adentro. Porque después los dos caminaron. La caminatita al lado de Jesús. Caminaron y subieron a la barca. Dios nos invita en este tiempo que creamos en su Hijo. Cuántas cosas. Y después me puse a pensar, porque yo soy muy soñadora, después estaba pensando,
¿cómo no nos va a entender Jesús? Y a veces cuando leemos el nacimiento de Jesús o que el ángel se aparece y le dice a María que va a concebir del Espíritu Santo, que va a ser la madre del Hijo de Dios, y a veces lo estamos haciendo medio como a la ligera. Pero se den cuenta que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que estaba en los cielos, que lo servían los ángeles, que estuvo con Dios desde el principio del mundo, cuando hicieron el mundo, cuando organizaron todo el lío que había, cuando empezó, cuando se usó la palabra Dios, estaba ahí al lado del Padre. Pasaron los años, la promesa estaba, llegó, y ahí estaba. Y como la promesa estaba, se gestó dentro de una mujer. El Rey de Reyes, porque emociona muchísimo. Se formó huesito por huesito dentro de la panza de María. Cuando nació, sufrió lo que nace todo niño para pujar y salir del canal para nacer. ¿Lo crees que fue así? Lo dice la palabra y yo lo creo. Y ahí está Jesús. ¿Cómo no van? Pasó todas. Menos la muerte, la cruz que no la vamos a pasar nosotros, porque la hizo Él. Pero todo lo que nosotros podemos haber pasado acá, Él las pasó. ¿Cómo no te vas a enamorar de este Jesús? ¿Cómo no vas a querer saber más de Jesús? Lee la Biblia. Lee los Nuevos Testamentos, lee el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que te cuentan la historia de Jesús. Cada cosa que él hace, qué magnífico, qué poderoso. Es el Jesús que le prometió a Pedro caminar. Primero le había prometido a los discípulos, vamos al otro lado, iban a ayudar. Tormentitas que se levantaran, no iban a conocer nada. Cuando Pedro dijo, si eres tú, camino, que yo pueda caminar hacia ti, le dijo, vení para acá. Cuando se estaba a hundir, lo tragó y lo levantó. Y después te va a decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque a veces nos dice, dame más fe. Dice la palabra que Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, ya nos dio la medida de fe que tenemos que tener. No que tenemos ahí ¿quién la tiene que hacer crecer? Yo, por el conocimiento, tengo que hacer crecer mi fe, porque lo conozco, creo. Entonces, ahí estaba Pedro, disfrutando de las cosas, de la compañía, de los milagros que Jesús hacía. Ahí estaba Pedro, teniendo, yo digo, experiencias que otros no tuvieron, que vivieron con él, los otros discípulos. Pero experiencias que otros no tuvieron es Pedro, porque era el arrojado, el que estaba dispuesto, el que se iba a esforzar y el que iba a actuar. Y dice la palabra, y cuando ellos subieron a la barca ahí, se calmó el viento. Miren, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, sus propios discípulos, que estaban todos ahí mirando todo esto, todos quizás estaban todos desparramaditos, porque querían ver este loco de Pedro. Pero cuando Jesús subió con Pedro, vinieron y le adoraron sus discípulos. Ahí estaba Judas también adorando. Le adoraron. Y hermanos, son tiempos de unirnos para adorar a Dios. Son tiempos de unirnos para adorar a Dios.
Son tiempos de que debemos unirnos para ver las grandes maravillas que todavía va a hacer con nosotros. Sí somos pocos, pero mientras estemos dando excusas, no podremos salir. Mientras estemos quedándonos la siestita espiritual, no vamos a poder crecer. Hay desafíos que el Señor quiere darnos y no los escuchamos porque estamos encerrados en nuestras propias formas de pensar. Rompe eso. El Señor quiere hacer maravillas, quiere hacer cosas grandes. Hay mucha desesperación afuera, mucha desesperanza. Y nosotros somos, entre comillas, los que tenemos la esperanza y los que tenemos que salir a llevar la ayuda a otros. La palabra, las buenas nuevas. Para mí fue un desafío todo esto. Para mí fue un desafío. Esta palabra que la leía 20.000 veces, Señor, me iba sacando y quizás como no lo tengo anotado, me habría dado mucho más allá anoche, pero estaba allá arriba y no podía, solamente podía escuchar, leyendo la palabra. Hermanos, es tiempo de que nos levantemos. Tomen los desafíos. Cuando venga este 13 que decimos, bueno, ahí tenemos que estar activos porque ahí vamos a aprender de qué manera podemos tener y vamos a tener que invertir. Porque tenemos que invertir en cosas para después salir de la misma manera para ganar a otros. Entonces, pero vamos a ver de qué manera, cómo aprendemos, de qué manera podemos hacerlo, cómo ampliarlo. Quizás ni va a ser la mitad de lo que hay, pero de a pasito. Porque cuando este grupo, que es de la iglesia de Claudia, comenzaron a trabajar los sábados, no tenían casi nada, después uno dio la idea, después el otro la idea, y después ya se compraron esto, y ya fueron extendiéndose. Tenemos que revolucionar el barrio, hermanos, con la presencia del Señor en nuestras vidas. Tenemos que mostrarle a otros. Y los niños son importantes. Los niños son importantes. Así que, si aprendiste algo, háblalo con Dios. Y renová tu forma de pensar. Con Cristo puede. Con Él se puede. Y cuando ya vea que los piecitos se me van hundiendo, llamalo y que se te suban los pies, porque el Señor te va a trabar y te va a levantar, a caminar, a hacer caminar en sus alturas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta mañana. Gracias por tu amor tan grande, por tu poder, por tu grandeza. Gracias porque eres Dios. Gracias porque no hay otro como tú, Señor. Te alabo, te bendigo, Padre, por es tan precioso que nos diste a tu propio Hijo, donde podemos aprender tantas cosas, donde podemos, Señor, enamorarnos de ti, de Jesús, del Espíritu Santo que es en nosotros, que nos banca tantas cosas. Pero gracias, Señor, porque tu palabra es real, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra nos está llamando, nos está desafiando. Porque como dice el pueblo que conoce a Dios, se esforzará y actuará. Y nosotros queremos conocernos a Jesús para actuar como Él mande, como Él quiere que nosotros actuemos. Bendigo a mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ellos. Bendigo también los que están, Señor, en sus casas, enfermos, con situaciones difíciles. Tú sabes, Señor, todas las situaciones que están pasando, con gripes, con fiebres,
con pereza espiritual, no sé, pero los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Sacúdelos, Señor, a los que están así, quedados, para que vengan. Que no haya excusas, Padre. Pero para los que están enfermos, los que están en situaciones, Señor, de enfermedad, que tu mano poderosa los alivie. Gracias. Gracias porque sé que tú lo harás, Padre, que tú lo estás haciendo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y gracias por la palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesús, nuestro Salvador y hermano mayor. Gracias por tu amor, Padre. Tan precioso, tan inigualable. Ese amor